Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta nueva actividad que el Programa de Fomento de la Lectoescritura y Divulgación de la Ciencia del Fondo de Cultura Económica Leamos la Ciencia para Todos tiene para ustedes. Hoy, viernes 19 de abril, nos acompaña nada más ni nada menos que Dalia de la Cerda, una reconocida escritora y activista mexicana. Si están de acuerdo, les voy a leer una pequeña semblanza para que la conozcamos mejor. Dalia de la Cerda realizó su licenciatura en Filosofía en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es escritora, activista y podcastera. Fue finalista en el octavo Premio Rivera del Duero de narrativa breve. Además, fue ganadora del Premio Nacional de Cuento Joven Comala en 2019. Entre sus publicaciones se destacan los libros Desde los Zulos y Perras de Reserva, este último catalogado como todo un fenómeno literario. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, italiano, turco, polaco y griego. Asimismo, ha colaborado en diferentes publicaciones y ha escrito múltiples artículos. Es cofundadora y codirectora del colectivo feminista Morras Help Morras, organización reconocida a nivel nacional e internacional. Fue becaria del programa de estímulo a la creación y al desarrollo artístico de Aguascalientes en la emisión del 2015 y del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en las emisiones 2016 y 2018. Actualmente, se le reconoce como una de las escritoras más importantes de toda Latinoamérica. Bueno, sin más por el momento, yo le cedo la palabra a Dalia de la Cerda. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar por acá. La plática que voy a tener con ustedes va a ser muy orgánica, va a ser un poco acerca de quién soy, cómo empecé a escribir y sobre por qué escribo como escribo, desde dónde escribo y un poco de algunas, eh, algunas recomendaciones para quienes quieren escribir y también les voy a compartir un poco de mi proceso creativo. Esto porque creo que lo que más da curiosidad de una persona que es escritora o de una persona que se dedica al arte son los procesos creativos, pero además de los procesos creativos, cuando logras que te publique una editorial o cuando alcanzas cierto éxito, a la gente le da mucha curiosidad saber cómo fue el proceso. O al menos a mí me interesa mucho conocer los procesos de las personas. ¿Cómo fue de que de una idea de pronto ya se convirtió en un libro? Y es lo que me gustaría compartirles un poco. Bueno, primero que nada, yo soy Dalia de la Cerda, soy escritora y activista. Vivo en la ciudad de Aguascalientes. Siempre he vivido en Aguascalientes. Siempre también he vivido en colonias populares, lo que se le conoce. Disculpen, vamos a esperarnos unos minutos en lo que retomamos la conexión. Listo, Dalia, Se me retomamos. desconectó, sí, se me desconectó, pero ya regresé. Ya puse los datos para que no vuelva a ocurrir, porque como que mi conexión está inestable. Bueno, les comentaba que yo en mi adolescencia, en mi juventud, era gótica, de estas personas que se visten de negro, ven películas de terror y escuchan música, sobre todo, pues metal o rock gótico. Y en ese entonces, que es hace muchos años, como 20 años, la subcultura gótica era muy exigente, por no decir mamadora, y además de exigirte que te vistieras pues de negro y que usaras ropa pues, muy fashion, también te exigían conocer mucho de música, o sea, de que te pones una playera de un grupo y no faltaba quien te interrogara. Te dijera, ay, a ver, dime tres bandas o tres canciones de esa banda. ¿Quién es el vocalista? O no, el track 5 del disco tal. O sea, era así como mucha pretensión. También tenías que leer mucho y ver películas de terror, pero te daba puntos si eras artista. Entonces, pues yo quería ser artista como para encajar, porque cuando somos adolescentes,
buscamos mucho un lugar de pertenencia o encajar a algún lugar. Entonces, pues yo era adolescente y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa, lo que fuera, por encajar. Y una de esas cosas era ser artista. Pero mi familia no me apoyaba en eso. O sea, mi familia siempre fue una familia de comerciantes que se dedicaban a, pues, a la venta de productos. En este caso, mi mamá tenía una cantina, entonces mi mamá se dedicaba a la venta de alcohol y mi mamá no le gustaba nada que me quisiera dedicar al arte. Mi mamá quería que yo estudiara algo productivo, decía ella, algo que dejara dinero, decía ella, o que me enseñara a trabajar en el bar y que me pusiera a trabajar yo ahí, ¿no? Pero el arte pues no le gustaba nada, entonces ella no me apoyaba y yo no tenía dinero para dedicarme al teatro, tampoco tenía dinero para dedicarme a la pintura, porque son caras, esos oficios son caros. Yo para lo único que tenía dinero era para pues comprar libreta y pluma, entonces decidí dedicarme a la escritura. Y empecé queriendo escribir pues las cosas que yo leía. Yo leía historias de vampiros, yo leía historias de terror y de horror y yo quería escribir eso, pero era muy mala, la verdad. Escribía puras cosas así demasiado horribles, impublicables, ilegibles y que a nadie le iban a interesar y que estaban mal escritas. Y así duró bastante tiempo, ahí yendo a un taller de literatura donde escribíamos de literatura de ciencia ficción, terror y horror. Y yo era de las peores alumnas de la maestra que se llamaba Leticia, porque verdaderamente todo lo que escribía era horrible, horrible, así asqueroso, espantoso. De pronto, en la vida de muchos artistas pasa con frecuencia que sucede algún evento traumático en tu vida o pasas por alguna experiencia difícil y eso marca tu forma de ver el arte, tu forma de ver la vida, tu forma de verte a ti misma y tu proceso creativo. En mi caso, sucedió que pasó un feminicidio y este acontecimiento hizo que yo me diera cuenta, para empezar, de pues que el feminicidio es un problema grave en México, que los asesinatos de mujeres que están atravesados por el desprecio que todavía se nos tiene a las mujeres por el machismo, pues mataban a 7 o 11 mujeres diarias y que parecía en ese momento, o sea, les estoy hablando de 2012 más o menos, que parecía que a nadie le importaba. Esto a mí me sacudió mucho porque yo quería encontrar respuestas del caso de feminicidio que había ocurrido en mi familia. Yo quería saber quién, qué, cómo, dónde y por qué. Entonces, para eso me fui a buscar en las noticias, porque muchas veces los medios de comunicación tienen más información que las familias. Entonces yo empecé a googlear a ver si encontraba información y no encontré información de la que yo estaba buscando, pero sí encontré que asesinaban, el día que asesinaron a mi familiar, que era mi prima, ese día asesinaron a otras 8 mujeres. Y eso a mí me impactó mucho, sobre todo darme cuenta que 6 habían sido asesinadas por personas cercanísimas a ellas, que alguna vez les dijeron te quiero o te amo, como sus exnovios, sus parejas, sus familiares cercanos. Solamente había 2, que era mi prima y otra chica que no se sabía, no se tenía mayor información. No había pistas de qué era lo que ocurrió, de quién fue el feminicida. Y a mí esto me impactó un montón a nivel emocional, pero también a nivel social, porque pues de pronto leer los comentarios, ¿saben? En estas noticias, donde culpaban a las víctimas, donde decían de que la mataron por andar en la calle o que la mataron por que algo hizo o que a las chicas de casa no les pasa eso o a las mujeres que no salen de su casa no les pasa eso. O sea, había una revictimización terrible y siempre culpando a las mujeres. Pero además, como escritora, que bueno, ese tiempo yo estaba intentando ser escritora y además lectora, porque leía más de lo que escribía, pues me impactó que no hubiera productos culturales, que no hubiera textos que abordaran este tema desde una mirada pues más crítica, desde una mirada más contemporánea, porque obviamente sí hay textos que abordan el tema de los asesinatos de mujeres, pero eran como thrillers, ya saben, un misterio a resolver o como algo que yo sentía que le faltaba denuncia. O sea, yo sentía como que le faltaba esa mirada crítica de poner el dedo en la llaga de esto está mal y por qué estamos permitiendo que suceda. Entonces me propuse escribir desde ahí.
En ese momento yo simplemente me lo planteé como un proyecto creativo, como un proyecto literario que yo necesitaba hacer, que para mí era una necesidad vital, que yo sentía que me iba a ayudar a mí a encontrar consuelo, que me iba a ayudar a mí en mi proceso de duelo, que me iba a ayudar a mí a hacer justicia, aunque fuera en la literatura. Pero yo no sabía que me iba a enfrentar o que de pronto iba a estar haciendo literatura desde los bordes o literatura. Cuando hablo de literatura de los bordes, me refiero a esa literatura que no es lo que conocemos como el canon literario o que no es eso que conocemos como las historias universales o la literatura con mayúsculas. En ese momento yo solamente quería escribir. La primera vez que me di cuenta que yo lo que estaba proponiendo era algo que era o subversivo o que era contrario al canon o anticanónico fue cuando solicité una beca para escribir. En ese momento yo trabajaba mucho, tenía 3 trabajos, trabajaba en un call center y luego de pronto trabajaba en un tianguis y vendía Avon y necesitaba comprar tiempo para poderme poner a escribir porque yo no tenía tiempo para escribir. Y en México hay muchos programas de becas muy buenos donde te becan para el desarrollo artístico. O sea, el Estado, el gobierno, te da dinero mensual para que tú te dediques o dediques un tiempo de tu vida a escribir. Entonces solicité la primera beca en 2012 y me la negaron. O sea, me dijeron, pues no resulté seleccionada. Seleccionaron proyectos pues muy canónicos que ya saben, ensayos que iban a revisar por, no sé, milésima vez a Octavio Paz, cosas de esas, pero me dieron feedback, o sea, me dieron las razones por las que no seleccionaron mi proyecto. Y una de las cosas que decía es que lo que yo estaba planteando no era literatura, que la realidad difícilmente se puede convertir en literatura, que hay que echar a volar la imaginación, que nadie va a querer leer historias de lo que pasa en la cotidianidad, porque la literatura, la idea es que, pues que conozcas otros mundos, que te distraigas y que además eso era como sociología. Y otra cosa que era que no era universal, que no era un tema universal. Eran cosas como de ese estilo, que lo que yo estaba proponiendo pues era inviable para la literatura. Esto me pasó al menos en 2013, 2014 y 2000. En 2015 me pasó 3 veces más. O sea, en 2015 por fin me dan la beca para poder ponerme a escribir. En ese momento cuando me la dieron, yo no lo podía creer, porque pues ya me habían rechazado previamente, 2012, 2013, 2014. Y yo dije, no puede ser que me esté pasando esto. Estaba demasiado contenta, pero también muy incrédula. Y algo que nos pasa a las personas que como que hacemos cosas con todo en contra es que pensamos que solo vamos a tener una oportunidad en la vida. O sea, cuando se nos presenta una oportunidad, decimos, esta es mi oportunidad y si no aprovecho esta oportunidad no voy a volver a tener otra. Entonces yo me aferré a esa oportunidad porque pensé que no iba a volver a tener otra oportunidad y invertí todo el dinero que me estaban dando en comprar libros que me recomendaba mi tutora, que eran de escritoras latinoamericanas, que estaban haciendo un trabajo muy parecido al mío, que era escribir desde los bordes, y empecé a comprar pues cosas que necesitaba para mi proyecto creativo. Empecé a escribir, empecé a leer a otras autoras y pues mi proceso fue primero de investigación. Me puse a hacer una investigación de los asesinatos de mujeres en México. eh, Escribí 10 cuentos. De esos 10 cuentos, solamente 5 me gustaron. Los otros 5 sentí que no cumplían con la función o que no tenían esa mirada que yo quería darle, que era una mirada de denuncia o una mirada de, sí, vean, esto sucede, hay mujeres muriendo, en este país están asesinando mujeres y parece que a nadie le importa, pero también rescatar la vida de esas mujeres, su experiencia, sus gustos, que los textos fueran más que solo violencia, que fueran más que la historia de una mujer asesinada, sino que también honraran la vida de esas mujeres. Y en 5 no lo conseguí, entonces esos 5 lo descarté. Ya cuando yo tenía 5 textos ahí guardados, pues con eso no puedes publicar un libro. Entonces decidí probar suerte con otra beca, pero como en Aguascalientes, que es la ciudad en la que yo vivo, las becas locales, pues me costó mucho trabajo conseguirlas. Yo ya no quería como arriesgarme a tanto rechazo, porque yo sentía que el Aguascalientes era muy canónico, que están como muy apegados al canon, como
hay muchas mafias culturales, siguen aferrados como a la literatura de señores que se murieron hace 500 años y no quieren probar cosas nuevas. Yo no digo que no se escriba ya nada de esos señores que murieron hace 500 años. Está bien seguirlo revisando, pero que sea la única opción es lo que no está chido. Y en Aguascalientes, la neta, es lo que pasaba, o sea, que solamente le daban espacio a ese tipo de proyectos culturales. A todo lo que estaba en los bordes no era tan fácil que le dieran oportunidad. Entonces, probé suerte con las becas nacionales, que son las del FONCA. Y yo, la verdad, en ese momento estaba pasándola muy mal emocionalmente, pero dije, bueno, le voy a calar a ver qué pasa. Y metí un proyecto de otro lado. En ese momento yo ya estaba muy cansada, me afectó mucho trabajar el tema de los feminicidios. Es un tema brutal, te rompe. Si no llevas un acompañamiento psicológico, ese tema te va a terminar rompiendo. No solamente por el tema de que estás hablando de mujeres asesinadas y que además pues te enteras de detalles de cómo fueron asesinadas y que el odio que hay hacia los cuerpos de las mujeres es enorme y las lesiones degradantes y todo lo que el odio que se vacía de forma física sobre los cuerpos de las mujeres. Es muy choqueante y afecta mucho emocionalmente, pero sobre todo la impunidad. O sea, darte cuenta que la mayoría, un 90% de esos casos, no van a tener acceso ni a la verdad, ni a la justicia, ni mucho menos a la reparación del daño, y ya no hablemos de garantías de que eso no se vuelva a repetir. Entonces eso me desalentó mucho y yo dije, yo quiero escribir de otra cosa porque si escribo de esto o sigo escribiendo de este tema me va a terminar desviando. Pero quería escribir también yo quería seguir teniendo esta mirada de los bordes, de una literatura no canónica, de una literatura que se saliera del canon. Entonces decidí que iba a escribir esta vez sobre mujeres que son las que agreden, son las violentas, son las que están en conflicto con la ley. Entonces me propuse escribir de mujeres que rompen el estereotipo de bondad, de feminidad y que están del otro lado completamente, que ellas son las victimarias y me puse a buscar como el tipo de mujeres que me gustaría abordar. Decidí que iba a querer enfocarme sobre todo en mujeres relacionadas con el crimen organizado, específicamente con el narcotráfico o organizaciones multicrimen, como se les conoce ahorita, porque pues ya no solamente trafican drogas, ya se dedican a muchos otros negocios en conflicto con la ley y violentos muchas veces también, como la extorsión, el cobro de piso, el secuestro y todo esto. Entonces yo quería hablar de estas mujeres, las que están ahí involucradas en estas organizaciones, en todos los niveles, desde los escalones más bajos de la cadena, como las que están en el sicariato, por ejemplo, hasta las que están pues en puestos altos porque son hijas de los líderes o porque son sus esposas, sus novias, sus hermanas. Y me puse a hacer una investigación ahí de estas mujeres que están como involucradas en el crimen organizado. Y me fascinó. O sea, la verdad que lo que más a mí me ha gustado trabajar de todo lo que he hecho son precisamente estas mujeres que se salen del estereotipo de la buena mujer. Estas mujeres moralmente grises que cuando escuchas sus historias dices, yo no haría lo mismo que tú, pero te entiendo perfectamente. Como que estas mujeres que nos hacen cuestionarnos un montón de cosas, que de pronto nos confrontan con nuestra moral o con lo que creemos que está correcto, las que sí están en los bordes, ¿no? Porque hay el estereotipo de que las mujeres somos siempre buenas, que las mujeres somos incapaces de cometer violencia, que las mujeres somos incapaces de tomar un arma, aunque el 30% de las integrantes de las Fuerzas Armadas son mujeres. O sea, las mujeres sí tomamos las armas, sí nos defendemos con violencia, no igual que los hombres, pero de que lo hacemos, lo hacemos. Y a mí me interesaba hablar de estas mujeres que están en los bordes, que están en estos bordes de la feminidad, que están en estos lugares de subalternidad, de que no son lo que se espera de ellas. Pero me pasó igual que la vez anterior, nada más pude escribir 5 textos. ¿Por qué? Aquí creo que sí fue más un poco por un tema de bloqueo creativo, porque yo ya no estaba tan mal emocionalmente, ya me estaba recuperando, pero sí estaba muy bloqueada, porque escribir de estos temas, ahora la dificultad no era la salud mental, sino cómo hacerlo. Al final de cuentas iba a hablar de mujeres que son criminales, que están en conflicto con la ley, que cometieron actos
pues, muchas veces atroces y que muchas veces le hicieron daño a otras personas. Pero mi objetivo es que las personas lograran empatizar con ellos, que lograran, em, digamos que por un momento, a la hora de leer el texto, decir, va, te voy a creer y te voy a dar el beneficio de la duda, y hasta encariñarse. Entonces eso era complicado porque, pues imagínate plantear que alguien se encariñe con una sicaria, por ejemplo, y que alguien la entienda, y que alguien de pronto diga, pues esto, no haría lo mismo que tú, pero te entiendo, o que de pronto digas, bueno, yo las juzgaba a las mujeres que cometen crímenes, pero al final de cuentas creo que también son personas que simple y sencillamente hicieron lo que pudieron con lo que tenían a la mano y no todas las personas tenemos las mismas herramientas. Entonces, el humanizar a las personas que hacen daño, a las personas que están en conflicto con la ley, fue un reto. Me costó mucho trabajo porque tendemos a deshumanizar a las personas que están en conflicto con la ley y bueno, lo podemos ver claramente en esta megacárcel o todo el debate que se ha hecho de la megacárcel del presidente de El Salvador, de Nayib Bukele, y los comentarios que hay mucha gente que aplaude que la mayoría, de hecho, todos los hombres que están ahí no van a volver a salir, o sea, van a morir en prisión y que el resto de sus vidas no van a ver la luz del sol, no van a volver a comer algo rico, van a seguir comiendo arroz y frijoles y que sí son delincuentes, muchos de ellos cometieron crímenes gravísimos, muchos de ellos lastimaron a muchas personas, pero a mí lo que me causaba incomodidad es cómo las personas que decimos que somos buenas, celebremos que a otro ser humano también lo vayan a matar de hambre, lo vayan a golpear, lo vayan a degradar. No sé, me hace plantearme este tipo de reacciones, si ese es el mundo que queremos construir. Un mundo donde sea la justicia a través de la venganza, a través de la degradación del otro, a través de la deshumanización del otro. Entonces yo no quería justificar a las personajes de mis cuentos, que además eran historias ficticias, todo eso ya me lo inventé. Sí tomé elementos de la realidad de aquí y de allá, pero son historias ficticias, ellas no existen en la vida real, pero sí quería no justificarlas, pero que la gente entendiera que detrás de una persona que está en conflicto con la ley, de estas personas en los bordes, de estas personas que vemos como lo peor de lo peor, de estas personas que vemos como abyectas, pues hay un ser humano y que a lo mejor suena una obviedad, pero mucha gente no lo ve así y se tiende a deshumanizar un montón a las personas en conflicto con la ley. Entonces me costó un montón de trabajo poder hacerlo y por eso nada más 5 me quedaron como yo quería. Al final, luego de 4 años de trabajo, de estar trabajando este libro 4 años con 3 becas distintas, tenía unos 15 cuentos, que son los que logré utilizar para Perras de Reserva y por ahí algunas antologías a lo que yo me enfrenté en el camino, porque parece muy sencillo, 3 becas seguidas, te pones a escribir, te dan dinero y para que puedas desarrollarte artísticamente, además tienes un tutor que te está echando la mano, que te dice esto sí, esto no. Eso fue muy sencillo. O sea, todo lo que era mi jale, tener que hacer mi jale era muy fácil, porque yo tenía pues ya dinero mensual asegurado, ya con eso estaba yo pagando mis deudas, pude comprarme una laptop, podía comprarme libros, podía comer mejor, pude dejar de ir al tianguis, que era lo que a mí más me parecía muy pesado. Trabajar en un tianguis es pesadísimo, me daba mucho material para inspirarme ahí, pero era muy pesado. O sea, toda la inspiración que yo agarré del tianguis me la cobró carísima el mismo tianguis. Es un ambiente tenso también por las mismas dinámicas que hay dentro del tianguis, que es un gobierno, o sea, hay como un subgobierno. Se supone que el municipio es el que controla, pero en realidad quien controla es el líder de los tianguistas. Entonces, las cosas que dice el líder del tianguis son completamente opuestas a las que dice el municipio. Entonces, ahí hay como una confrontación de poder que repercute directamente en las dinámicas del tianguis, porque el municipio te dice no puedes cambiar de giro y el líder te dice sí, pero dame una feria, dame 2.000 pesos y yo te dejo que cambies de giro. Entonces, obviamente eso es corrupción, pero así se maneja en el tianguis y las dinámicas son muy complejas,
te fogueas un montón, aprendes un montón de cosas. Hay muchas cosas que yo quisiera no haber aprendido, pero que las aprendí, pero yo ya no quería estar ahí. O sea, a mí, gracias a las becas, pude salir de ahí, pude dejar de ir a solearme, a cargar cajas, salir a ver con mis vecinos que lo eran bien. Había otros que sí eran chidos, pero la mayoría de mis vecinos personas chidas y solidarias. Ni había este compañerismo, ni esta, así como lo idealizamos el tianguis de que hay espacios de resistencia, no, no era tan así. Sí, pero no siempre. Entonces, pues la beca me dio la oportunidad de salir de ahí, pero no todo era como tan chido. Había desde siempre muchos nos. Recuerdo muchos de mis compañeros en las becas criticaban severamente mis textos. Me decían que eso no era literatura, que eran textos panfletarios, que a nadie le iba a interesar leer de eso, que esas historias eran para la nota roja, pero no para publicarse en un libro, que a nadie le iba a interesar leer de eso. Durante todo el tiempo que yo estuve teniendo becas literarias y que yo estuve trabajando mi hilo, que es Perros de Reserva, que es, pues ha sido muy exitoso. Un montón de gente a mi alrededor, salvo mis tutores. Los tutores que tuve en las becas siempre creyeron en mí y en mi proyecto literario, pero de ahí en fuera las personas de alrededor siempre trataron de convencerme de que escribiera otra cosa. Me decían, no desperdicies tu talento escribiendo de eso, ¿quién va a querer leer las historias del barrio? Para eso ya hay un montón de cine mexicano que cuenta esas historias de porno miseria, nadie quiere leer de mujeres asesinadas, las experiencias que le ocurren a las mujeres no son universales, escribe del fracaso, escribe de la guerra, ¿quién va a querer leer de maternidad? Eran constantes críticas de este estilo y hablando así como de, pues meternos en el debate serio, la mayoría de esas críticas eran desmontables fácilmente mediante la argumentación, como por ejemplo el hecho de que la guerra sí es un tema universal, pero la maternidad no. Cuando creo que al menos la mitad de la humanidad va a experimentar de manera directa, a lo mejor no la maternidad en sí, de gestar y parir, pero sí el cuidar de otra criatura, o sea, de cuidar de una infancia, un bebé, una niña, un niño, una niña, o sea, eso es algo que la mitad de la humanidad por lo menos vamos a hacer en algún momento, cuidar de alguien y procurar la vida de alguien. Y a la guerra, o sea, ¿quién ha ido a la guerra? O sea, solamente van las personas que pues están en brazos armados. Esa no es una experiencia universal. Por otro lado, los argumentos de que eso debería de quedarse en la nota roja, pues a lo largo de la historia de la literatura, 1000 historias que salieron en el periódico fueron inspiración para escribir grandes obras literarias. Creo que la diferencia era la mirada que yo tenía y el, el narrador que yo quería utilizar. Yo quería no solamente contar historias que fueran historias de los bordes, historias de las personas que menos tienen, que no han sido retratadas en la literatura, sino que lo quería narrar desde una mirada más crítica, desde una mirada de que de este lado también hay belleza, también hay cosas importantes que contar, también hay historias, también se puede producir literatura, también hay resistencia, sí hay violencia, sí es complejo, sí hay muchas cosas que no están tan chidas, pero también hay un montón de cosas chidas. O sea, de este lado también hay un montón de arte, también hay un montón de resistencia, también hay un montón de historias que merecen ser contadas. Pero además de esa mirada de resignificar y de quitarle un poco el estigma de que todo lo que sucede en el barrio es malo, de todo lo que sucede en contextos de precarización es malo, de los feminicidios, de los feminicidios solo se pueden narrar desde el dolor. Yo quería otra mirada, una mirada más radical, por llamarlo de algún modo, una mirada más, más suavecita que sí mostrara esa violencia, pero también la resistencia que hay. Pero además quería usar un narrador que rescatara la coloquialidad, coloquialidad del léxico mexicano. O sea, yo quería narrar como hablamos la mayoría de las personas en México, usar como todo este argot, también mucho de barrio, mucho regionalismo, hacer como un lenguaje universal, incorporando como algunos regionalismos del norte, del sur, un poco acá de Aguascalientes, de donde yo vivo, también de cómo se habla en los barrios, como toda esta riqueza lingüística que hay y que siempre se ha asociado a las clases que menos tienen o a la gente marginada. Yo quería demostrar que ahí también hay riqueza lingüística, que ahí también hay un narrador, una narradora en estos casos,
que, eh, que es hábil y que se puede construir literatura también desde ahí. Y ahí también ha habido y hubo mucha resistencia, ¿no? Me pedían que modulara el tono, que modulara la mirada. Hubo muchas críticas. Yo nunca pensé que estuviera haciendo algo verdaderamente subversivo. Para mí lo que yo hacía sí era anticanon, no era canónico, pero yo estaba convencida de mi proyecto porque tenía detrás motivaciones políticas. O sea, para mí escribir como escribo tiene una motivación política sobre todo. Yo podría escribir de otro modo, sí. Gané un concurso literario por ahí de, ay, 2007, no sé, hace muchísimos años de eso, con un cuento que es un cuento muy canónico. O sea, tú lo lees y jamás te pasaría por la cabeza que lo escribió. O sea, dirías, no, no lo escribió, no lo escribió ella porque es un texto en un tono completamente distinto. Es un texto que tiene un tono muy canónico, que tiene una historia que no es tan del canon, diría yo, es una historia pues, distinta, pero que la neta sí me quedó bastante pues como decir, es que hace poco me hicieron una crítica de mis textos que son demasiado realistas y le hace falta metáfora, como le hace falta hermosear el texto, le hace falta como esta búsqueda de la palabra precisa. En ese texto con el que gané ese concurso, me pasé con todo eso, me pasé con la metáfora, me pasé con las frases estas de escritor avanzado, que son las que subrayas, porque te dejan así como pensando, porque tienen apariencia de ser muy profundas. Me pasé también con toda la figura retórica, con todo eso que es como de literatura muy mamadora, muy del canon, todo eso está en ese texto. Entonces, yo sí sé escribir de esa manera, pero no quiero. O sea, yo no quiero escribir así. Porque yo quería que mis textos, para mí no tenía ningún sentido escribir historias de personas subalternas, hacerlo en un lenguaje, y hacerlo en un lenguaje mamador. O sea, para mí eso no tenía ningún sentido. Tampoco tenía ningún sentido escribir historias del barrio y que el barrio no fuera a poder leer mis textos. Que el barrio dijera, no, se lo sintiera impostado. O sea, que el barrio dijera, güey, no. O sea, no, no, no. O sea, sí, la historia sí, pero la forma en que está escrito no. Yo quería escribir textos que fueran accesibles para todas las personas, que pudiera disfrutarlos una persona que jamás ha leído en su vida como colegas, que pudiera entender las referencias, la crítica literaria como una persona que apenas terminó la primaria, que no tuviera nada que ver en que tú entendieras y disfrutaras el texto con tus curvas de aprendizaje. Ese era mi posicionamiento a la hora de escribir, que fueran textos súper fáciles de leer, súper fáciles pues, de digerir, que los disfrutara cualquier persona sin mayor complicación. Yo no quería escribir como alta literatura, ni literatura del canon, ni que la crítica dijera, "Ah, este texto está súper bien escrito, esta es una gran escritora". No, no era como mi intención. Yo quería que la gente reflexionara, que la gente conociera otras historias, que la gente se sintiera espejeada, que quien leyera sobre todo, por ejemplo, que los hombres que leyeran mis textos, mis cuentos, mis narraciones, empatizaran con las mujeres un poco más, que dijeran, güey, la tienen difícil, está cabrón ser mujer. O sea, imagínate, neta, tenerte que estar cuidando hasta de tu novio, está cabrón. Y que, por ejemplo, mujeres de clase alta que nunca han experimentado ciertas violencias y que juzgaban, por ejemplo, a las madres adolescentes, pudieran empatizar con una madre adolescente y dijeran, ya no voy a ser tan ruda con las críticas que he hecho desde mi adultocentrismo y desde mi clasismo hacia las madres adolescentes. Al final son unas chingonas que se la están rifando, que están bien morritas, que tienen todo en contra y que están cuidando de otra vida siendo ellas pues, también muy jóvenes, siendo adolescentes. Y pues eso, que las personas reflexionaran. Yo igual, aunque mi objetivo sí era como escribir desde los bordes, escribir desde estas otras miradas, escribir otras historias, nunca, y aunque me encontré con muchos nos en el camino y muchas críticas, nunca pensé que una vez ya publicado el texto fuera a causar tanta polémica como ha causado. Pero ahorita llego ahí. Bueno, ya que tenía yo ahí mis textos, ya tenía un manuscrito, yo pues me puse a pensar qué voy a hacer, porque pues eran historias que no tenían ni pies ni cabeza, o sea, no tenían una conexión. Eran cinco, eran de feminicidios y los otros, como cuatro textos, eran de mujeres en conflicto con la ley.
y otros tres eran como de mujeres de contextos periféricos, pero no estaban relacionados entre sí. Entonces yo como pues también le meto un poquito al oficio, no es como mi intención principal que los textos cumplan con ciertas reglas que se tienen dentro de la teoría literaria para que tengan cohesión, para que los textos sean redondos y todo esto, pero pues sí me gusta ahí meterle, ¿no? Un poquito. Entonces, pues yo como que estaba buscando qué hacer para que se sintiera cohesionado, para que no se sintieran como textos sueltos sin ninguna conexión. Y yo creo que ese día Dios se apiadó de mí y dijo, ya le di mis batallas más rudas a esta pobre criatura. Ya me aburrí de que sea mi mejor payaso y mi peor guerrera y le voy a dar una victoria a ver si se aliviana. Y yo estaba así en mi trabajo, yo trabajo todavía en un periódico, pero en ese momento no hacía home office, ahorita hago home office, pero en ese momento yo trabajaba en la oficina. Y estaba, pues tenía un tiempo muerto y estaba pensando, y de repente de eso de que, no sé si les ha pasado que te llega una iluminación, como que se te prende el foco, como que baja así un ángel y te revela así de que te dice, ah, pues haz esto. A mí bajó así un ángel, yo creo, no sé, no lo vi, ¿verdad? Pero me imagino, de repente escuché como una voz que me dijo, pues conecta todas las historias. Y yo dije, güey, sí, las voy a conectar. Entonces, como estaba sola en la oficina, imprimí los textos, porque no podía imprimir, pero pues estaba sola y nadie se iba a dar cuenta. Entonces, me puse a imprimirlos y me puse a revisarlos. Y empecé a ver cómo hilarlos y cómo conectarlos. Entonces, hice que las historias, al menos cuatro de ellas, estuvieran conectadas entre sí. Y una vez que tuve ese texto, lo mandé a un premio que se llama Dolores Castro, que es de aquí de Aguascalientes. Y no ganó, porque Aguascalientes es muy canónico. Les digo, el premio de poesía de Aguascalientes es un premio de Bellas Artes. Antes le decían así de broma que el premio católico de poesía Aguascalientes. Últimamente como que se han querido modernizar, pero siempre regresan a los lugares canónicos. Entonces, pues no, obviamente no, pues mi Perras de Reserva no tuvo suerte ahí en el premio Dolores Castro. Y lo mandé al Comala, que es un premio nacional. Entonces, pues en el Comala sí tuvo suerte, ganó. Me avisaron que había ganado, vino el proceso de edición, editamos el texto y fue publicado en una editorial que se llama Tierra Adentro, que es una editorial del gobierno. Y le fue bien, le fue bastante bien, se acabó el tiraje que era como de 1000, tuvo buena recepción. Hasta ahí yo estaba tranquila porque dije, bueno, no causó tanto revuelo, tuvo una buena recepción. Le fue bien, ganó un premio y todo. Cuando se descontroló todo y que yo me di cuenta que realmente estaba haciendo algo que, no voy a decir que es súper radical, súper subversivo, pero algo que incomodaba, algo que generaba conversación, fue cuando Sexto Piso, que es la editorial en la que yo estoy actualmente, decide publicar. O sea, Sexto Piso decide publicar este libro en 2022, hace 2 años, y a mí la vida me cambió de un día para otro. O sea, yo pasé así de ser pues, una señora de mi casa que le hacía la escribida de repente a, no sé, convertirme como una especie de celebridad o rockstar literaria, algo loquísimo. Hay veces que duró 15 días en mi casa y 15 días de viaje. Yo nunca había salido del país y de pronto ya tenía que estar tramitando el pasaporte para irme a Colombia. Fue loquísimo todo, cómo cambió mi vida de un día para otro en muy poco tiempo, pero también fue loquísimo ver las reacciones de la gente. ¿Y saben qué se me hace bien curioso? Que las personas para las que escribí, que son personas de a pie, o sea, personas lectoras normales, que les gusta leer, que se hacen críticas muy filosas, pero que pues les gusta leer, o sea, que pertenecen a la escena literaria como lectoras, que ha sido muy buena la recepción. O sea, si ustedes, por ejemplo, ven en Goodreads, que es la red social de las lectoras, donde las lectoras cuentan su experiencia de lectura y hacen una reseña, le ha ido súper bien. También con la crítica literaria, que es esta gente que se especializa como en ya escudriñar un texto y verle las costuras y hacer un análisis más profundo de la forma y el fondo, le ha ido pues medianamente bien tirándole bien. Ha tenido reseñas muy positivas de críticas literarias muy importantes, ha tenido críticas medianas y que ha tenido críticas malas. Han sido menos las malas. ¿Saben dónde no ha pegado y dónde han estado las críticas más cabronas? Con mis colegas escritores. Ahí es donde yo no pensé que, que fuera a haber tanta resistencia.
No pensé que fueran tan canónicos, no pensé que fueran tan conservadores y no pensé que leer tanto los hiciera más bien como estar adheridos a una secta que tener un pensamiento como más libre. Tienen una forma de pensar muy cuadrada, no digo que todos mis colegas, pero la mayoría de ellos, o al menos los que he visto las críticas a mi libro, yo acepto las críticas cuando me parece que son justificables, porque acá me gustaría hacer un disclaimer. Yo puede ser que yo escriba de cierta manera por mis posturas políticas, pero eso no quiere decir que no tenga herramientas argumentativas. Las tengo. Estudié filosofía y durante 4 años mi formación fue para debatir, mi formación fue para ejercitar el pensamiento crítico, mi formación fue para escribir argumentos. Entonces, cuando a mí alguien me critica mi texto, pues yo analizo ese argumento si es válido o no es válido, si está recurriendo a las falacias o no, y me parece fácil aceptar cuando es un argumento que tiene razón, haga cuando hay un sesgo de clasismo, racismo o que simplemente les caigo mal por eso. Yo les puedo decir con toda honestidad que ya no porque se trate de mi libro, sino ya enfocándome en mi trabajo como filósofa, ya analizando los argumentos que dan hacia mi libro, un 80% de las críticas que hacen mis colegas no, o sea, más bien tienen que ver con sus paradigmas, no con una crítica real, válida que sea realmente aplicable al texto, sino con falacias de generalización apresurada. Por ejemplo, generalizan su experiencia de lectura con lo que le sucede a todos los lectores y eso es falso. La experiencia de lectura es individual. También, por ejemplo, muchos de las críticas que hacen en realidad son opiniones personales que están atravesadas por el clasismo. Una crítica que me hacen mucho es precisamente que esas historias se debieron haber quedado en la nota roja. ¿Por qué? O sea, esa es la pregunta que yo me planteo. ¿Por qué esas historias se tendrían que quedar en la nota roja? Creo que más que yo responder, esas personas que hacen esa crítica tendrían que evaluar por qué consideran eso. Otra cosa que hacen y discuten mucho es el lenguaje, sobre la sensación de oralidad, sobre el léxico que utilizo y también me parecen muy fundamentalistas, me parecen muy dogmáticas y me parece que sí tienen que ver como que tienen unas posiciones muy cuadradas respecto a todo. Les falta un poco como más soltarse. O sea, como para leer tanto, me parece que sí son personas muy dogmáticas todavía, que no salen de la caja. O por no decir, es que no sé si puedo decir groserías, pero les diría de una forma más vulgar esto. Pero es eso. Siento que las críticas que le hacen de pronto están muy atravesadas por el racismo, por el clasismo y porque es una literatura que está hecha desde los bordes y desde una mirada, desde los bordes y que tiene un posicionamiento político. Sí ha habido algunas críticas que sí he tomado como válidas, pero es eso, a mí lo que me sorprendió fue tanta resistencia por parte de mis colegas. Yo pensé que dentro del ambiente literario iba a ser mucho más aceptado, pero no, es algo que ustedes pueden ver, o sea, creo que tengo como un mes siendo trending topic, una cosa así y por cosas que ni al caso, o sea, supongan ustedes que yo hago algo que no está tan chido y la gente en lugar de criticar eso que dice que no está tan chido, aprovechan para criticar lo que escribe. O sea, se enfocan sobre todo en perras de reserva. Desde los Zulos casi no lo critican. Y fíjense que mi otro libro, Desde los Zulos, a mí me parece mucho más funable, me parece mucho más criticable y me parece que que tiene más errores técnicos que Perras de Reserva. Ya hablando de oficio, ahora en la edición le quité la mitad del texto porque, o sea, dicen que no acepto la crítica, pero les voy a poner un ejemplo. Hubo una reseña que le hicieron a Desde los Zulos, se la hizo Nora de la Cruz, que es una colega y además es crítica, en donde ella decía algo así como que al libro le sobraba la mitad del libro. O sea, que había cosas que no deberían de estar ahí porque eran como chismecito muy local que a nadie le importaban, salvo a la gente que nos dedicamos como al feminismo. Y cuando lo releí, me di cuenta que tenía razón y quité esos capítulos y la versión que se va a América Latina y a todo lo que es Europa y en la que se va para las traducciones y las que van a salir en las siguientes tiradas ya no traen ya está a la mitad del libro, porque esa crítica me pareció que era justificada, que tenía razón y que debía tomarla en cuenta, entonces lo quité. Las críticas que sí no hago caso son las que sí de plano veo que están muy atravesadas por el racismo, por el clasismo o por estas posiciones dogmáticas. Pero,
O sea, yo no me di cuenta de la dimensión de algo que estaba escribiendo desde los bordes hasta que me enfrenté a las críticas de mis colegas de la, del ambiente literario y les voy a decir por qué. Porque a la hora de que yo hablo con las lectoras, que es a mí lo que me importa, porque yo finalmente escribí para las lectoras, la mayoría de las lectoras, sus comentarios son que se sintieron identificadas porque sintieron estas historias cercanas. Me han escrito morritos de primarias, secundarias y preparatorias de comunidades rurales muy marginadas, de barrios, donde me dicen que nunca habían leído historias que hablaran de ellas, de ellos, de ellas, que nunca habían leído historias que sintieran cercanas, que nunca pensaron que hubiera un libro que hablara de sus experiencias. Igual las lectoras me dicen, me sentí conectada, claro, hay otras que me dicen, por ejemplo, las europeas, sí me escriben y me dicen, güey, es que yo no vivo nada de eso, pero de todas formas aprendí un montón de otras realidades, reflexioné un montón. Los hombres también no me han escrito para decirme que reflexionaron un montón. Es decir, el libro cumple con el objetivo que tenía. En ese sentido, creo que es un libro que está bien escrito, porque cuando un libro cumple con los objetivos que tú tenías a la hora de escribirlo, es que independientemente de los juicios ajenos, es un libro que está bien escrito. Lo que yo quería problematizar, las personas que lo leen lo problematizan. Con los personajes que yo quería que las personas empatizaran, empatizan. Es la mayoría de las personas, ¿no? Y su experiencia lectora, obviamente hay gente a la que no le gustan estos textos. Mi libro no es para todo el mundo. Pero si tú escribes un libro y tú crees que ese libro va a remover conciencias y que la experiencia estética va a ser superior y que la gente lo va a amar y que la gente va a decir, wow, y a la hora que la gente lo lee, no logra conectar con eso que tú querías, es que el libro está mal escrito. No tiene que ver con que los lectores sean deficientes, con los que los lectores sean torpes. Cuando tú escribes un libro, tienes que pensar en que tú no vas a estar ahí al lado del lector, que tu libro tiene que ser lo suficientemente sólido para que cumplas los objetivos que tenías cuando planteaste ese proyecto literario. Si tu planteamiento era que la gente disfrutara la experiencia estética, que dijera, qué bonito libro, no entendí de qué se trata, pero qué belleza, está bien, pero eso tiene que ser la experiencia de los lectores, que se conmuevan tanto que les importe un carajo de qué se trata en tu libro, porque tu narrativa logró tocarles esas fibras con la experiencia estética. Pero si quieres hacer que la gente reflexione y la gente no reflexiona, si quieres hacer que la gente se conmueva y la gente no se conmueve, si quieres hacer que la gente tenga una experiencia estética sublime y no la tiene, quiere decir que tu libro está mal escrito, que no estás logrando tus objetivos. Y en mi caso yo logré todos los objetivos que tenía con Perlas de Reserva, que era conectar sobre todo con las mujeres que vienen de estos contextos. O sea, a mí, por ejemplo, me escriben chicas que están privadas de su libertad, me hablan por teléfono porque pues he ido a compartir mi libro con ellas y se identificaron, les caí bien y ya recibo llamadas los domingos de morras que están ahí privadas de su libertad, que están bien solitas porque luego pues las familias no les contestan las llamadas y las familias las abandonan, entonces pues ellas en mí han encontrado como alguien que las escuche y un ratito compartir nuestro tiempo y para mí eso es lo importante, o sea, lo que opinen mis colegas, pues en realidad a mí. O sea, igual me enojo y hago corajes y todo eso, pero pues de que ustedes digan que me quita el sueño, pues no. Es que yo tampoco quería escribir algo que fuera para ellos. Entonces igual me peleo porque pues yo soy peleonera y soy de mecha corta. Yo soy de la idea de que las autoras sí debemos defender nuestros libros y nuestro trabajo, porque pues son otros tiempos, esos tiempos de donde un autor ya publicaba el libro y se iba a tomar su whisky y a escuchar música y ya se olvidaba del libro y de los lectores, pues ya pasaron. O habrá quien quiera hacer eso, pero yo no. O sea, yo sí quiero pues hacer un intercambio con las lectoras y también quiero pelearme para defender mis textos. Pero era eso, o sea, yo me doy cuenta que mi libro sí es un libro que tiene una mirada desde los bordes, que tiene una mirada desde la otredad, que tiene una mirada que interpela y que hace que las personas que históricamente no se habían sentido identificadas con la literatura o con las historias literarias conecten. Porque lo veo con las morras, con las señoras, con las morritas así bien chiquitas, con los vatos que se acercan conmigo y que me dicen, me gustó tu trabajo. Entonces me doy cuenta de que sí estoy logrando conectar con la gente que yo quería conectar.
Ya el resto de críticas, pues yo de pronto algunas las tomo, otras me enojo, otras me peleo. Ya es como muy variado, también depende del día de cómo me sienta. Hay días que me siento con ganas de pelear y otros no. Pero creo que ese, el objetivo de escribir desde los bordes, se logró. Y es algo que yo convoco mucho a las personas. Yo constantemente estoy motivando a las personas a que escriban sus historias, sobre todo si son historias de lugares desde donde te han dicho que tu historia de vida no es importante, que tu historia de vida a nadie le interesa, que lo que tú tienes que decir nadie lo quiere escuchar. Para mí es relevante que ya escuchamos durante mucho tiempo a señores hablar de sus fantasías y de que la literatura se considerara estas mamadas de que un señor de 50 años tiene una crisis existencial porque le gusta una morrilla de 20 y que, ay, cómo sufre el pobrecito porque le gusta una mujer que podría ser su nieta. Ya leímos mucho de eso, o sea, ya estuvo. O sea, siento que, pues sí, que sigan publicando y todo y que se lean entre señores y se aplaudan entre señores o no sé, que los lea quien los quiera leer, pero siento que hacen falta también otras historias, desde otras miradas, desde otras formas de narrar, desde otras experiencias de vida. Y yo voy por la vida predicándole a las personas como testigo de Jehová que escriban, que sus historias son importantes, que no importa si tu historia es de criminalidad, si tu historia es de conflicto con la ley, si tu historia es de precariedad, si tu historia es de que tienes problemas de salud mental, o si tu historia es simplemente de que terminaste con tu ex después de una larga relación y lo quieres contar. Pero otro tipo de historias son importantes y son necesarias. Y ahora no sé si tenemos tiempo para preguntas. Eh, creo que quedarían como unos 10 minutos, no estoy segura, pero podría contestar algunas preguntas o no sé cómo quieran seguir la dinámica. Así es, Dalia, como tú gustes. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Cuánto tiempo nos queda? Pues en realidad nosotros nos podemos quedar aquí el tiempo que tú gustes. Ah, bueno, es que yo a la 1:15 tengo otra reunión. Entonces, si quieren Perfecto. unas 2 o 3 preguntitas de aquí a la 1, si alguien quiere preguntar algo, yo con gusto respondo lo que tengan. Pues Si es mira, que hay las reuniones, el reunionismo hoy no me tiene reunión no, tras reunión tras reunión. entendemos. Seguramente tienes muchos Sí, más compromisos porque como bien dices, pues eres una persona ahorita muy importante y muy relevante en el mundo de la literatura latinoamericana, ¿no? ni me Mira, la creo, pero bueno. O sea, bueno, algo que sí para hacer enojar a la gente, pero de que tú digas, yo me mantengo muy humilde. Mi chévere. realidad me mantiene muy humilde. Bueno, pues como sabes, esta actividad se realizó en conjunto con los compañeros del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Están en Ujú. todo el país y nos acompañaron desde el CONALEP Tecomán en Colima. Muchas gracias, compas, por estar aquí nuevamente. Le mandamos también saludos Sí, al estoy CONALEP viendo. hasta Baja California. Muchas gracias. Al CONALEP Iztapalapa 4, a mis vecinos, un saludo. También queremos agradecer al área de Cultura y Deporte del CONALEP Tabasco y al plantel 052 de Cárdenas, Tabasco también. Los acompañaron desde CONALEP Tamaulipas, CONALEP El Zarco, en Estado de México, estuvo aquí presente también. El CONALEP Veracruz 2. Muchas gracias, profesora Rosa María Palomino, por acompañarnos. Pues tuvimos aquí alrededor de 22 asistentes más o menos y también tenemos asistentes en Facebook que también nos saludan por acá. Muchas gracias a todos. Se rifaron. Gracias a todos, a todas, a todos. Mi pregunta es, aquí hay una pregunta, a ver, ¿cómo escribir sin tener bases y lograr que alguna editorial te lea si no tienes contactos? Ah, bueno, la verdad es que yo les recomiendo que para empezar a escribir, lean un montón. O sea, pero que no lean cualquier cosa, porque luego te dicen, ay, que lee cualquier cosa. No, ustedes lean como les gustaría escribir. Entonces, o sea, por ejemplo, si tú quieres escribir historias de terror, ponte a darle a leer historias de terror, pero no solamente a leer, también escuchar podcasts de terror, a ver películas de terror, porque al final de cuentas, a la hora que vas a escribir narrativa, lo que vas a hacer es contar, vas a narrar. Entonces tienes que aprender a narrar, a cómo se cuenta una historia, cuáles son los elementos de una historia, la trama, la tensión narrativa, y eso lo aprendes viendo un montón de historias, escuchando historias, leyendo historias, viendo películas, viendo qué funciona y a ver con más ojo crítico. Cuando veas una película, decir, a ver, ¿cuál es el planteamiento de esta película? ¿Cuál es el nudo, la parte climática de la película? ¿Cómo se desarrolla el desenlace? ¿El desenlace está bien? O sea, ¿se la creó? Si es un desenlace creíble o se lo sacaron de la manga. ¿Cómo me presentan a los personajes? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué me gusta y qué no me gusta de estos personajes?
empezar a ver ya con un ojo más crítico y más analítico todo lo que consumas, incluso las story time de TikTok, porque en TikTok hay gente que es excelente narradora. O sea, yo me he aventado story time de 50 partes porque la persona es excelente narradora y son historias súper random de que terminaron con el exnovio, que el novio las estafó, una cosa así. Yo ahí estoy picadísima porque son muy buenas narradoras. Y ahora, ¿cómo hacer que una editorial te lea? Generalmente las editoriales no leen manuscritos no solicitados. Pero en México, una forma de llamar la atención de las editoriales es mediante concurso literario. Hay muchos concursos literarios a los que ustedes pueden enviar. Afortunadamente, en eso el gobierno sí le echa ganitas, como en los concursos de literatura. Entonces, tú busca unos 3 al año porque no puedes mandar a más por los tiempos, porque no puedes competir en dos al mismo tiempo y casi siempre se tardan 3 meses en deliberar. Escoge tres y apuéstale a mandar a esos. Porque una vez que tú ganas un concurso, el que sea, así sea el de unos Juegos Florales de San Juan de los Lagos, que incluya la publicación, entonces te puedes acercar a una editorial y decirles, oigan, ¿qué tal que hacen una coedición? O miren, traigo este premio, este premio, este libro que está premiado, y es mucho más sencillo que te hagan caso. Por ejemplo, a mí me hicieron caso porque pues es una cosa de que Perras de Reserva ya le ha ganado un premio literario. Entonces, esa es la recomendación que les doy, que aprovechen las oportunidades que hay desde lo estatal y que traten de mandar a premios literarios, porque al menos a mí fue lo que me funcionó. Yo mandé Perlas de Reserva a Penguin Random House y no, o sea, no lo quisieron. Y lo que me ayudó a mí fue ganar un certamen literario, precisamente. Entonces, es eso. Y luego acá dice, ¿me puedes hacer llegar tu teléfono, por favor? Déjame le tomo, ¿es para mí? Si es para mí, déjame le tomo una captura de pantalla y ahorita te lo mando. Oye, Dalia, Listo, y ya. más o menos, Sí. ¿cuánto tiempo te tardaste en escribir este último libro, el de Perras de Reserva? Más o menos, digo. Perras de Reserva me tardé 4 años. O sea, me tardé bastante tiempo 4 años. porque lo estuve haciendo con becas literarias. Entonces yo tenía que comprar tiempo mediante beca literaria para escribir. Porque, por ejemplo, en 2017 no tuve beca. Como todo 2017, no sé qué, en 2017 sí tuve. En 2018 fue donde no tuve, porque tenías que dejar pasar un año para volverla a solicitar. Y ese tiempo tuve que regresar al tianguis a vender. Como 2010, finales de 2018, principios de 2019, tuve que regresar al tianguis y, y no tenía tiempo para escribir, porque yo generalmente aprovechaba los domingos para escribir, pero me estaba yendo los domingos al tianguis. Entonces sí me tardé 4 años. Pero, por ejemplo, Medea, que es el que quedó de finalista en Ribera del Duero, me tardé un año en escribirlo, porque ya tengo todo el tiempo del mundo. O sea, como ya pues no voy al tianguis, ya trabajo desde mi casa, ya no tengo que ir a una oficina, ya pues puedo, o sea, cobro ya pues regalías, mi situación económica es mucho más suelta, pero no tengo que tener 1000 trabajos, entonces tengo mucho tiempo para escribir. Entonces ya puedo darme 6 meses donde yo digo, aquí me los voy a dar bien relajada para escribir. Entonces, como mis condiciones materiales, o sea, de dinero cambiaron, pude escribir más. Con Medea de verdad me fue muy rápido el proceso. ¿Puedo yo decir algo? A ver, Es sí, que en algo, ¿eh? cuanto terminaste tu charla, Dalia, soy yo, Hola. quería decir algo y no lo pude decir porque me dejaste verdaderamente conmovida. Esta manera de narrar tu historia, de veras, pocas veces la había yo escuchado y todas tus experiencias para empezar a escribir fueron increíbles, de una honestidad y te fue todo desarrollando con una estructura increíble. Yo no te vi que tuvieras ninguna nota, ninguna nada. Fuiste Sí narrando. la eh, tengo. sí, pues no se ve que las veías, Acá ¿eh? en mi laptop, acá está mi laptop. Yo digo, Sí. pero qué chica con esa estructura mental tan lógica y va avanzando por su vida y todas las experiencias que tuviste. Pues yo, mis Ujú. respetos y enseguidita me voy a ir a comprar tu libro ahí. Y pues felicidades que Sexto Piso, la verdad que te cobijaron una editorial súper importante. Gracias, muchas No gracias. cualquiera publica ahí y pues qué linda y qué honor que hayas aceptado pues contar tu historia de esa manera aquí
para todos los compañeros y va a quedar ahí con nosotros en Y el la verdad, foro. Sexto Piso se han portado muy bien conmigo, han sido muy Sí, generosos, me han sí, cuidado mucho y eso me hace sentir muy contenta. Y quería responder una pregunta de que está en el chat, que es bueno, me dice Jesús Abraham del periódico La Jornada, que ha generado mucho debate y muchas críticas, amenazas. Ay, sí, es que me amenazan un montón, está bien loco eso. Y pues Peso Pluma proyectó un texto que escribí. Me gustaría contarles un poco brevemente la historia de ese texto. Yo tengo un podcast que se llama Morras versus Fundamentalismos, que es un podcast de mi colectiva feminista que se llama Morras que Morras. En ese podcast hablamos de temas polémicos para poder un poco revisar al fascista que todas, todos y todas llevamos dentro todavía. Y uno de esos temas fue los corridos bélicos. Tocamos un episodio completo de los corridos bélicos. Cuando Peso Pluma se iba a presentar en Viña del Mar, un sociólogo chileno que se llama Alberto Mayol hizo un par de columnas criticando la visita de Peso Pluma. Él criticaba fervientemente los narcocorridos y estaba en contra de que se usara dinero público para que se presentara la voz del narco, decía él, en Viña del Mar. Entonces, pues obviamente yo estaba en contra de esa postura, tanto porque soy entusiasta de los corridos, como porque me parece una postura muy, muy chata, muy, muy llana, como porque un chileno va a venir a decirnos, o sea, como que un chileno le bufe a un mexicano, a mí sí ahí me salió lo nacionalista y dije, con los mexicanos no, con los mexicanos no. Y yo estaba muy atacada, pero no quería escribir porque no tenía una plataforma para escribir. Y estaba, pues dije, ay, sí, estaría interesante escribir del tema, pero pues no tengo a dónde mandar ni nada. Entonces ya de repente un día me mandan un mensaje al WhatsApp y era el editor del País y me dijo que había escuchado mi podcast y que le gustó mucho lo que dijimos la Sofía y yo, pero pues que se enteró que yo era escritora, o sea, me googleó y vio que era escritora y que le pidió mi número a mi editor, al Eduardo. Entonces me propuso que escribiera un texto sobre Peso Pluma y Mayol, o sea, técnicamente me propuso que le respondiera a Mayol, me preguntó que si quería y le dije que sí. Entonces yo no, o sea, se decía mucho y hay muchas teorías de conspiración, como de que yo lo hice porque al presidente no le gusta Peso Pluma. Tiene unas teorías bien locas la gente. O que lo hice como para defender a Peso Pluma porque me cae bien o porque me gusta su música. Yo a Hassan no lo conozco. Nunca he tenido una conversación con él. Es más, yo ni lo seguía en redes sociales. Lo empecé a seguir ayer o antier. Cuando publicó eso en el Coachella, pero yo no lo seguía. Me gusta su música, sí, no es mi corridista favorito, pero me gusta su música, pero hasta ahí. Y yo no era como que yo lo quisiera defender, ¿no? Yo quería defender los corridos y quería defender a un paisano ante los ataques de un señor. Pero pues ya que el país me lo propuso, dije, ah, bueno, pues le damos hasta con la silla al Alberto Mayor. Al final, a mí lo que me encanta es pelear. El texto en ese momento generó ruido, pero no tanto. O sea, generó sí. polémica, pero no tanto. Pero ahora que Peso Pluma lo proyectó en el Coachella, Dios mío, o sea, tiene creo que 350,000 visualizaciones el tweet. Fui como trending topic 2, 3 días, una cosa impresionante. Y creo yo honestamente que tiene que ver eh, con dos cosas. Una, bueno, es que hay gente o sea, yo tengo enemistades yo diría tres grupos grandes de personas en redes sociales. Con mis colegas, escritores y escritoras. Generalmente son escritores. Con mis colegas que no les gusta mi trabajo y cada que tengan oportunidad de decirlo, lo van a decir. Yo les aseguro que si me secuestran mañana, van a aprovechar para salir y decir, ah, sí la secuestraron, pero escribía horrible. O sea, no les va a preocupar si me regresan con bien a mi casa o no. Van a querer bufar en contra de mi trabajo. Y luego está, de mis colegas, está toda la gente conservadora, todos los que son los providas, los antiderechos, la gente de derechas. Y eso es que tienen grupos coordinados de trolls. O sea, tienen como sus grupos donde se organizan colectivamente para hacer ataques simultáneos. Entonces es fácil identificarlos porque son cuentas que son muy agresivas, pero se ve luego que son perfiles, pues no falsos, porque si hay personas detrás de ellos, pero sí perfiles pues donde están ocultando su identidad, que no es identidad real y que son hechos específicamente para acosar personas. Y estos son ataques en masa, constantemente se están organizando para atacarme a mí.
Y luego están las feministas, sobre todo las feministas transodiantes, que pues no soportan como que yo constantemente debato sus argumentos en contra de la transfobia y que también cada vez que tienen oportunidad pues salen a tirar odio en mi contra. Entonces creo que por lo que se hizo tanta polémica del texto de Peso Pluma es porque lo escribí yo. O sea, porque lo escribí yo no les caigo bien y yo tengo como esta habilidad, no sé si sea, sí, habilidad de generar mucha polarización. Hay gente que me quiere un montón y que han estado ahí peleándose, un mes llevan peleándose. Y hay gente que me odia, o sea, que no me conoce y me odian un montón. Y me maldicen y me desean el mal y hasta me han dicho que me tienen con sus brujerías. Ya ven que está de moda la santería, de que me tienen ahí en sus calderos y cosas así. Y yo de que, ay, no. O sea, no sé, si yo me dedicara a la santería, yo no tendría a una morra así, caldero, yo metería al Donald Trump o a gente así que realmente le hace daño al mundo, ¿verdad? Pero cada quien. Entonces creo que sí tiene que ver con que sea tanta polémica con que lo escribí yo. O sea, yo lo que escriba, así sea algo con lo que estén de acuerdo, pues me van a bufar porque no les caigo. Porque el texto decía cosas, o sea, en realidad lo que el texto decía, ¿no te gustan los narcocorridos? Bueno, hay que cambiar las condiciones de vida de las juventudes para que no sea necesario que existan los narcocorridos. Ese es el mensaje del texto en resumen, pero la gente leyó, no sé, otro texto que yo le escribí. Y esa fue la polémica. Y pues sería eso. Buenas tardes. Entonces creo que me voy a empezar a despedir porque tengo que ir a otra videollamada ya. Muchísimas gracias por el espacio. Estoy muy agradecida. Muchas gracias por la invitación. Y pues creo que por mi parte sería todo. Muchas gracias. Chévere, Dalia. Muchísimas gracias No, gracias a ustedes. por hacerte un Muchas tiempo. gracias. Bueno, pues si gustas, Gracias, Gracias, gracias. gracias, Adiós, Por que esté favor, muy bien. Sí. gracias, Dalia.